Intentaré ser breve. Un poco la propuesta de hoy es contarles en qué estadio está la universidad en temas vinculados a géneros en general y qué acciones hemos tomado en referencia a estos temas, y un poco también pensar algunas preguntas vinculadas a cuál es el lugar de las universidades en relación a la temática de géneros y bioética. Sobre todo en un día tan especial como hoy, que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género hacia las mujeres y disidencias sexuales. Bueno, si quieren, no tengo el... acá, perdón. Llega... Ahí está. Un poco lo primero que me parece importante tener en cuenta es cómo nacen los derechos y los derechos de las mujeres y disidencias sexuales en el ordenamiento jurídico actual, para ubicarnos en un marco normativo que diga, bueno, a partir de acá, ¿a dónde están las universidades? Primero, siempre partimos de la base de que los derechos no son una cuestión que nace así como una planta, sino que tienen que ver con conquistas sociales, con luchas de minorías que históricamente han estado en lugares de vulneración o de opresión y que reclaman por ser reconocidas en un aparato normativo que luego vamos a entender como lo normal o que va a regular nuestras conductas dentro de la sociedad. El derecho tiene distintos efectos. Tiene un efecto que es ordenador, que establece como un piso a partir del cual, bueno, la sociedad deja de debatir determinado tema y es lo que entendemos como legal, ¿sí? Entonces, tiene este efecto que tiene que ver con a partir de dónde nos paramos y nos posicionamos. Hoy el derecho, especialmente en Argentina, el ordenamiento jurídico ha avanzado muchísimo en un montón de normas, de las cuales la universidad tiene que apropiarse y no ser ajena, y necesita incorporar estas políticas o a sus propias políticas y prácticas universitarias, no solo en el ámbito de la formación y de la capacitación, sino también de la administración y del funcionamiento de la universidad. El derecho tiene también un efecto regulador de la norma, que es, bueno, cómo se va esto que reconocemos como un derecho para los demás, cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a ejercer, cómo vamos a hacerlo efectivo, y un efecto pedagógico. El efecto pedagógico tiene que ver con esta posibilidad de ir más allá, de que si la norma ya habilita el ejercicio de un derecho, tenemos que hacer algo más por eso. Y vamos a ver en esto especialmente qué pasa con la formación. ¿Esto está como lento? Bueno, yo traje para recordar algunas normativas que tienen que ver con cómo está regulado nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que nosotros nos basamos en un derecho positivo, en una pirámide jurídica, ¿sí?, que él señala, donde por encima de todo está la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En este caso tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer del 79 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará. Estas convenciones son como el paraguas de constitucionalidad o el marco desde el cual nosotros vamos a partir a generar un montón de leyes nacionales que tienen que ver con el ejercicio del derecho de las mujeres y disidencias sexuales. En el 2006 se sancionó nuestra Ley de Educación Sexual Integral. En el 2009 la Ley de Violencia contra las Mujeres. En el 2010 celebramos la Ley de Matrimonio Igualitario. Después celebramos en el 2012 la Ley de Identidad de Género. En el 2015 se reforma nuestro Código Civil y Comercial y se incorpora un montón de normativa vinculada a las cuestiones de género. Ya no hablamos más de tenencia en términos de niños y niñas, sino que hablamos de responsabilidad parental, y la regla en este efecto de ordenador es que la responsabilidad parental es compartida. Antes de esto, en el código anterior, la ejercía hasta los 5 años, preferentemente la mujer, y después podía ser de uno o de otro de los progenitores. Ahora eso se ha establecido a partir de estas luchas que tienen que ver también con el cuestionamiento de las tareas de cuidado, en que la norma es que la responsabilidad parental es compartida, y después de esto, bueno, si hay conflicto se pueden determinar otras cosas, pero la regla es esa. Eso es como un ejemplo de cuántas cosas ha incorporado el Código Civil en materia de derechos y de perspectiva de género. Después tenemos la ley, no veo bien, la 27499, no sé qué puse, pero bueno.
la ley Micaela, gracias, y la 27610, la ley de aborto no punible. La ley Micaela es una de las que yo traigo como ejemplo de este efecto pedagógico del derecho, porque la ley Micaela se sanciona a partir del femicidio de Micaela García y es una de las leyes que no tiene una función punitiva. No buscamos con esta ley, que tanto no se busca específicamente, no tiene ese efecto de sancionar a quien cometió el delito, que eso va por otro lado, sino que habla de la capacitación, la necesidad de que los funcionarios y operadores estén capacitados en la perspectiva de género para poder ejercer sus tareas. La ley establece una función de obligatoriedad para toda la administración pública en todos sus niveles. Toda la administración pública, municipal, provincial, nacional, de los 3 poderes del Estado, tiene la obligación de formarse y capacitarse en perspectiva de género. Es importante que esto sea obligatorio porque, a diferencia de otros postulados, de otros conocimientos, de otros saberes, la perspectiva de género es un conocimiento que nos atraviesa, que no solamente es aprender un método de implementación que puede servir en nuestros trabajos, sino que cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de nuestras propias vivencias como sujetos, de cómo hemos construido nuestros proyectos vitales, de cómo hemos sido criados y criadas, de cómo hemos construido nuestras parejas y nuestras familias y de cómo funcionan esas dinámicas familiares. Entonces, hay mucha resistencia que viene aparejada de no querer abrir un espacio de cuestionamiento hacia nuestras propias vidas, que necesariamente se abre cuando hablamos de perspectiva de género. Difícilmente podamos ser coherentes o aplicar o fomentar la perspectiva de género en nuestros trabajos si en nuestras propias prácticas aplicamos otro modo de vida o otros ejercicios de vida, ¿no? Entonces, por eso a veces es muy importante que exista esta obligatoriedad en las capacitaciones, porque las personas de por sí no siempre se sientan a escucharse y a repensarse a sí mismas. Bueno, entonces esto genera nuevos desafíos para las universidades que no quedan, no ingresan dentro de de la ley Micaela como capacitación obligatoria. Pero como el derecho tiene este efecto pedagógico, la pregunta que yo me hago es si acaso, bien, si hoy tenemos una ley que dice que todos los niveles del Estado, de toda la administración pública, deben formarse de manera obligatoria, no necesitamos que las universidades y las instituciones intermedias empiecen a pensar sus propias resoluciones para capacitar a sus cuerpos docentes en función de la ley Micaela también. Digamos que la ley Micaela es como un piso o una base a partir de la cual las universidades tenemos que empezar a pensar nuestras propias formaciones de nuestros propios miembros, ¿sí? Eso lo podríamos pensar como dentro de un nivel simbólico, ¿no? De cómo tenemos que ir cambiando las creencias que generan y que se reproducen también en los ambientes universitarios y de conocimiento. Bueno, a partir de un nivel normativo, las universidades podemos empezar a pensar qué pasa con aquellas resoluciones que quizás no tienen tanto que ver con la perspectiva de género actual, cómo acompañamos resoluciones y aspectos de nuestras propias reglamentaciones y ordenamientos adecuados a la equidad o buscando la equidad. Un nivel institucional es bastante simbólico que hoy, cuando hay encuentros de rectores, salió hace poco una foto de universidades nacionales públicas, la mayoría sean varones, como siendo que los cuerpos docentes están formados en muchas universidades por mujeres, a los estrados y a los estamentos de mayor autoridad siguen llegando los varones. Ahí tenemos que pensar si no es necesario también pensar en los cupos hacia adentro de las universidades. Y bueno, hay un nivel subjetivo, esto que digo, en las capacitaciones para poder interpelar el lugar y digamos, el ejercicio y las prácticas de cada una de las personas que también, por ejemplo, atienden a alumnos y alumnas, hacen estos recorridos, ¿sí? ¿Quiénes serían los destinatarios de nuevas políticas de género en las universidades? Bueno, primero, la población en general con actividades de extensión. Una de esas es la que vamos a mostrar hoy, que ha realizado el Observatorio de Géneros de la Universidad de Champañá a partir de una investigación de tareas de cuidado. Otra, espacios de visibilización y denuncias especializado. Existen situaciones de violencia de género adentro de las universidades. Existen situaciones de acoso, han existido situaciones de abuso,
antes, en el 2009, tuvimos una situación de muchísima publicidad que se dio en Mendoza, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahí es necesario que existan otros organismos que puedan acompañar a las docentes, a las alumnas, a los alumnos en la posibilidad de denunciar estos hechos y realizar las investigaciones administrativas pertinentes, que por lo general y hasta ahora es muy difícil de visibilizar, siguen quedando muy ocultas. Si bien existe un mayor recorrido en los colegios universitarios porque las alumnas secundarias han empezado a plantear y a organizarse en esto, la posibilidad de organización a veces del alumnado universitario, si bien tienen sus propios espacios y agrupaciones, no ha terminado todavía de realizar y de generar esas denuncias. Bueno, desde lo institucional quizás tenemos que pensar en algunos espacios que les sea sencillo a los alumnos y a las alumnas denunciar situaciones que vivan vinculadas a la violencia de género. Bueno, los destinatarios también de todas las políticas de género son los cuerpos docentes, por ejemplo, en la cuestión de cupo, en esto que les digo, en las capacitaciones que tenemos que empezar a promover en el marco de la Ley Micaela, y los egresados y egresadas en general, y ahí también traemos una propuesta que tiene que ver con la diplomatura de géneros y bioética aplicada. Este año hemos realizado la segunda cohorte dentro de la Universidad de Champañá, que tiene por objetivos brindar los conocimientos teóricos en esta materia, pero no solamente teóricos, sino prácticos. El cuerpo docente es de altísimo nivel, hay docentes de todo el país, no solamente de la provincia y no solamente del país, sino también hemos incorporado docentes de otros países y no hemos incorporado únicamente a docentes que trabajen en la academia, sino también a abogadas, a psicólogas, a personas que trabajan, como a mí me gusta decir, en la trinchera, que tienen muchísima experiencia. Por eso hablamos de una bioética aplicada. No transmitimos solamente un conocimiento teórico, sino que damos y establecemos la posibilidad de un entrecruzamiento de lo teórico con la práctica cotidiana de estas temáticas, ¿sí? Bueno, entre los objetivos particulares está esto de generar una perspectiva crítica y reflexiva para el análisis de las temáticas de género y los institutos normativos vigentes. No nos quedamos solamente con aquello que está o con transmitir un poco este marco normativo, sino poder pensar sobre qué se transmite esto, por qué a veces reclamamos únicamente leyes punitivas, qué pasa con el punitivismo y el feminismo o los feminismos, poder cuestionarnos también hacia adentro, quienes nos consideramos o acompañamos los procesos de los feminismos. Entonces, queremos generar un espacio de capacitación y formación, pero que tenga fuertemente que ver con la posibilidad de reflexión, de hacernos nuevas preguntas y de pensar para adelante, ¿no? Y bueno, uno de los, creo, de las devoluciones interesantes hemos tenido es que durante la primera corte del 2020 tuvimos una deserción escasísima de menos de un 10% de las personas que se inscribieron. Hemos podido hacer una segunda corte con el mismo nivel de deserción, no hemos bajado en nuestros niveles. La mayoría de los que empezaron han continuado ya hasta el final, la estamos terminando ahora el próximo sábado. Y muchos que se inscribieron en esta segunda corte ha sido por insistencia y a instancias de quienes fueron nuestros primeros diplomandos y diplomandas. Entonces eso me parece que es una gran retribución. Y en materia, como decíamos, digamos, los destinatarios, la población en general, de las cuestiones y las políticas de género y de las actividades de extensión de la universidad cuenta con el Observatorio de Equidad de Géneros y de Igualdad de Oportunidades. Este observatorio tiene por finalidad consolidar un espacio de estudio, investigación y reflexión para analizar y dar visibilidad al cumplimiento de metas y objetivos específicos en torno a la igualdad de oportunidades. Se creó por resolución en febrero del 2020 y depende de la Secretaría de Investigación y Extensión. Un primer producto de este observatorio, que en esto quiero saludar, quien debería estar hoy acá presentándolo, es la magíster Dora Balada, que es su directora. Ha tenido un problema personal por el cual no ha podido acudir y bueno, generosamente me brindó la oportunidad de que yo pudiera compartirlo con ustedes. Bueno, acá están algunos de los objetivos: generar estos indicadores de igualdad de oportunidades y herramientas analíticas, desarrollar estudios vinculados a la igualdad, brindar apoyo técnico y capacitación,
Hay varios objetivos: generar informes anuales poniendo de manifiesto la evolución de los indicadores. Y este observatorio, llamativamente, y cuando pensamos en general, pensamos colectivamente sin quererlo, ha ido muy conjuntamente con las tareas que ha hecho el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, que ha tenido que ver con todo este desarrollo de encuestas en tareas de cuidado y en generar y empezar un poco a mover el avispero en relación a esto, ¿no? A las tareas de cuidado. El observatorio ha ido muy de la mano con esto porque el primer producto que generó fue este informe sobre división sexual del trabajo y socialización diferencial por género en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pensemos que el observatorio se crea un mes antes de que empiece la pandemia, no que empiece la pandemia, sino el aislamiento, y pudo resignificarse, no quedarse, digamos, guardadas en casa las chicas, sino salir a trabajar de manera virtual y con lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? No la disciplina y la ciencia guardada detrás de las paredes de la universidad, sino un espacio abierto y de encuentro con la sociedad que analiza lo que nos está pasando efectivamente en el momento en el que lo estamos viviendo. Este informe se hizo con el objetivo de examinar cómo las familias estaban resolviendo las tareas de cuidado y de trabajo durante este periodo tan especial de la vida de todos y todas, que tuvo que ver con el aislamiento. La metodología, bueno, el marco teórico tuvo que ver con la idea del enfoque de la economía de cuidado, que ahí está un poco descripta, y también con la asignación de tareas en cuanto a los roles de mujer y varón, ¿sí? Las tareas de cuidado vinculadas a la perspectiva de género y a cómo socialmente y familiarmente se nos asignan los roles de cuidado adentro de los hogares. La metodología tuvo que ver con una metodología cualitativa de muestreo intencional, se realizó mediante encuestas que se enviaban por internet. Ese instrumento que utilizó el equipo de investigación después, bueno, fue medido, se elaboraron que yo los voy a dejar en este Power, todas las conclusiones y las interpretaciones vinculadas a las mediciones que se realizaron. Un 69% de las personas que contestaron fueron mujeres y un 30% fueron varones. Acá está más o menos las características de la muestra, no nos vamos a detener en eso. Acá yo dejo algunas cuestiones vinculadas a los principales hallazgos de la dimensión cuantitativa, que tuvo que ver en cómo se dividieron las tareas de cuidado de niños y niñas, las tareas de cuidados de personas con discapacidad, quién se hizo cargo de las tareas escolares de los niños y niñas, que también fueron una sobrecarga para las familias, el cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos, quienes realizaron todas las actividades vinculadas a compras y trámite, las actividades de reparación de artefactos, y acá también después vamos a ver en las conclusiones la masculinización de algunas de estas actividades, y las actividades de lavado y planchado. Por ejemplo, también se midió quienes realizaban fuertemente estas actividades. Bueno, se me trabó ahí, por algo será, algo nos quiere decir. Bueno, las actividades de limpiar y ordenar la casa. Quiero llegar un poco más rápido. La actividad de preparar alimentos, la actividad de jardinería. Estas fueron las actividades que se midieron a través de la encuesta. Y los hallazgos de la dimensión cualitativa, después de leer esto, fue que el aislamiento impactó negativamente en el sistema de cuidados, ya que las principales actividades afectadas fueron las educativas, los clubes y los jardines infantiles. Esta situación dejó sin contención a los niños y niñas y sobrecargó a las mujeres, específicamente, que son quienes delegan esta tarea en estos espacios institucionales para poder salir a trabajar por lo general, o en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, bueno, hubo como posibilidades de leer el teletrabajo y el trabajo informal y las tareas de cuidado desde una perspectiva de género y ver cómo se dividió esto y cómo se profundizó en tiempos de pandemia esta división del trabajo de las tareas de cuidado en razón del género de las personas. Digamos que esta hipótesis inicial se fue, digamos, reafirmando con la investigación, ¿sí? Hubo un reparto asimétrico de las tareas. Acá vemos
algunas de las respuestas de algunas de las personas que contestaron. Aunque mi compañero colabora en las tareas domésticas, la mayoría son realizadas por mí. Como no, en la expresión ya está claro que el compañero tiene solo un rol colaborador y no necesariamente de compartir y de corresponsabilidad de la tarea, ¿no? Me ayuda. Y después, muchas veces que las tareas son realizadas por varones, pero a partir de peleas o indicaciones, o vieron que salió en un momento un videíto que decía, pero me hubieras dicho, me hubieras avisado. Bueno, esto, como siempre la carga mental sigue estando en el lugar de la mujer, que es la que tiene que coordinar y decir qué es lo que tiene que hacer cada uno o una de las personas del grupo familiar. Se vio un poco más de corresponsabilidad en lo que tenía que ver con las tareas de cuidado personal de niños y niñas en general, pero la mayoría de los niños y niñas de familias, de parejas separadas, quedaron a cargo de las mujeres, ¿no? Siempre esto se evidenció de manera, digamos, equitativa, ¿sí? Y después, una cosa que también resultó interesante a quienes realizaron esta investigación es cómo algunos varones a la hora de responder aplicaban esto que llamamos el micromachismo o el mansplaining, que tenía que ver con hacer recomendaciones a las encuestadoras respecto de cómo debería ser la encuesta y qué cosas tenían que medir. O sea, que no se quedaban solo con dar la respuesta, sino que avanzaban también en recomendar y decir cómo una investigadora debe investigar en estas temáticas. Entonces, y esto fue la verdad que llamativo, porque fueron todos los varones no, fueron varones únicamente los que hicieron esta, digamos, asignación o esta explicación o esta recomendación vinculada a una encuesta, ¿sí? Bueno, algunas de las cosas que dijeron, podrían preguntar en qué grado la gente está pudiendo adoptar su trabajo cotidiano a trabajar en la casa. Se podría consultar cuál es la carga horaria de la casa, contemplen aspectos psicológicos, cómo es mi relación matrimonial, otras cosas que la encuesta no preguntaba porque tenía otros objetivos, que no está mal hacerlo en otras encuestas, pero bueno, era como correrse un poco de las respuestas que se estaban esperando, o de las preguntas que se debían responder, más de las respuestas que se estaban esperando, y ir a lo que a ellos les estaba interesando o les parecía importante en ese momento. Bueno, este es un poco lo que queríamos presentar hoy dentro de la universidad y convocar también y desafiar al resto de las universidades a seguir trabajando en actividades de extensión y de capacitación en materia de géneros y bioética.